Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, sobre todo lo que se mueve en la tierra y sobre todos los peces del mar. En sus manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive les servirá de alimento. Así como les he dado las plantas verdes, les doy todo. Pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre, porque ciertamente pediré cuentas de la sangre de sus vidas. De la mano de todo animal la pediré, y de la mano del hombre, de la mano de su hermano, pediré cuentas de la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. En cuanto a ustedes, sean fructíferos y multiplíquense, tengan muchos hijos en la tierra y multiplíquense en ella. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales domésticos y salvajes, todos los que salieron del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más destruiré a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá otro diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que hago entre yo y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. He puesto mi arco iris en las nubes y será la señal del pacto entre yo y la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá el arco iris en las nubes y recordaré mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Y nunca más habrá un diluvio que destruya toda carne. El arco iris estará en las nubes y cuando lo vea, recordaré el pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Noé, que era labrador, comenzó a plantar una viña. Bebió del vino, se emborrachó y se quedó dormido, descubierto, dentro de su tienda. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y salió a contárselo a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto y echándoselo sobre los hombros, entraron de espaldas y cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban hacia otro lado, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su borrachera, se enteró de lo que su hijo menor le había hecho y dijo: maldito sea Canaán, será esclavo de esclavos para sus hermanos. Y añadió: bendito sea Sem por el Señor mi Dios, y sea Canaán su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet viva en las tiendas de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Noé vivió 350 años después del diluvio. Vivió en total 950 años y luego murió. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos descienden los pueblos que se dispersaron por las costas, cada uno según su propia lengua, por sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Avila, Sapta, Rahama y Sapteca. Los hijos de Rahama: Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, quien fue el primero en ser un poderoso guerrero en la tierra. Fue un poderoso cazador ante el Señor. Por eso se dice, como Nimrod, poderoso cazador ante el Señor. El comienzo de su reino fueron Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esa tierra salió para Asiria, donde construyó Nínive, Rehobot y Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es una ciudad grande. Mizraim fue el padre de los luditas, los anamitas, los leavitas, los naftuhitas, los patruseos, los casluitas, de los cuales proceden los filisteos, y los caftoritas. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het,
y el padre de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los arameos, los sineos, los arvadeos, los temareos y los amateos. Después se dispersaron los clanes cananeos. El territorio cananeo se extendía desde Sidón hacia Gerar, hasta Gaza, y hacia Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, hasta Lasa. Estos fueron los hijos de Cam, según sus clanes y lenguas, en sus territorios y naciones. A Sem, el padre de todos los hijos de Heber, el hermano mayor de Jafet, también le nacieron hijos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala, y Sala fue el padre de Heber. A Heber le nacieron dos hijos. Uno se llamó Peleg, porque en sus días la tierra fue dividida. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar Mabet, Gera, Adoram, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Havila y Jobab. Todos ellos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa hacia Sefar, hasta la región montañosa del este. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y lenguas, en sus territorios y naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, en sus naciones, y de ellos se poblaron las naciones de la tierra después del diluvio. En ese tiempo, toda la humanidad tenía un solo idioma y usaba las mismas palabras. Cuando la gente emigraba al este, encontró una llanura en Sinar y se estableció allí. Se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego, así que usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos a construirnos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo para hacernos un nombre famoso y no dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y el Señor dijo: si estando unidos como un solo pueblo y hablando todos el mismo idioma han comenzado a hacer esto, entonces nada de lo que planeen hacerles será imposible. Bajemos y confundamos su idioma para que ya no se entiendan entre sí. De esta manera el Señor los dispersó por toda la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió el Señor el idioma de toda la humanidad, y de allí los dispersó por toda la superficie de la tierra. Estas son las generaciones de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Sem vivió 500 años después del nacimiento de Arfaxad y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Sala. Arfaxad vivió 403 años después del nacimiento de Sala y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Sala tenía 30 años, nació su hijo Heber. Sala vivió 403 años después del nacimiento de Heber y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Heber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Heber vivió 430 años después del nacimiento de Peleg y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Peleg tenía 30 años, nació su hijo Reu. Peleg vivió 209 años después del nacimiento de Reu y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Reu tenía 32 años, nació su hijo Serug. Reu vivió 207 años después del nacimiento de Serug y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nacor. Serug vivió 200 años después del nacimiento de Nacor y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años, nació su hijo Taré. Nacor vivió 119 años después del nacimiento de Taré y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Taré tenía 70 años, nacieron sus hijos Abram, Nacor y Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue el padre de Abram, Nacor y Harán. Harán fue el padre de Lot. Mientras todavía vivía su padre Taré, Harán murió en Ur de los Caldeos, la tierra donde había nacido. Abram y Nacor se casaron. La esposa de Abram se llamaba Sarai y la esposa de Nacor se llamaba Milca. Milca era hija de Harán, que era padre también de Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Taré tomó a su hijo Abram, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abram, y juntos salieron de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió en Harán.
El Señor le había dicho a Abraham: deja tu tierra, tu gente y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham se fue, como el Señor le había mandado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a todas las posesiones que habían acumulado y a la gente que habían adquirido en Harán, y se dirigieron a la tierra de Canaán, y allí llegaron. Abraham atravesó aquella región hasta el gran árbol de Moré, en Siquem. En aquella época los cananeos vivían en la tierra. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Entonces Abraham construyó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Desde allí se trasladó a la región montañosa al este de Betel, donde plantó su tienda, con Betel al oeste y Jai al este. Allí edificó otro altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Luego Abraham levantó su campamento y continuó hacia el Negev. Sobre la tierra cayó una gran hambre, así que Abraham bajó a Egipto para vivir allí por un tiempo. Cuando estaba a punto de entrar en Egipto, le dijo a su esposa Sarai: mira, sé que eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán: es su esposa, y me matarán a mí, pero a ti te dejarán vivir. Por favor, diles que eres mi hermana, para que me traten bien por causa tuya y me dejen vivir gracias a ti. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que su esposa era muy hermosa. Los oficiales de Faraón también la vieron y hablaron favorablemente de ella al Faraón, así que la llevaron al palacio del Faraón. Por causa de ella, el Faraón trató bien a Abraham, dándole ovejas, ganado, asnos, sirvientas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió al Faraón y a su casa con graves plagas por causa de Sarai, la esposa de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, haciéndome tomarla como esposa? Aquí tienes a tu esposa, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres para que despidieran a Abraham, a su esposa y a todo lo que tenía. Abraham se fue de Egipto hacia el Negev con su esposa y todo lo que tenía, y Lot fue con él. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó a Betel, al lugar entre Betel y Jai, donde antes había plantado su tienda, al lugar del altar que había construido allí. Y allí Abraham invocó de nuevo el nombre del Señor. Lot, que había ido con Abraham, también tenía rebaños, manadas y tiendas propias. La tierra no podía sustentarlos a ambos. Sus posesiones eran tan grandes que ya no podían quedarse juntos. Y hubo una disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En aquella época los cananeos y los fereceos también vivían en aquella región. Entonces Abraham le dijo a Lot: no debe haber disensión entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos parientes. ¿No tienes toda la tierra delante de ti? Sepárate de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot levantó la vista y vio que toda la llanura del Jordán estaba bien regada, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto, hasta llegar a Zoar. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Así que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el este. De esta manera se separaron. Abraham se quedó en la tierra de Canaán, mientras que Lot fue a vivir entre las ciudades de la llanura y plantó sus tiendas cerca de Sodoma. Pero la gente de Sodoma era extremadamente malvada y pecadora contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Todo lo que ves te lo daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Ve y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho.
porque yo te la doy a ti. Entonces Abram trasladó su campamento al encinar de Mamre, cerca de Hebrón, y allí construyó un altar al Señor. Mientras tanto, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, fueron a la guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Zeboim, y el rey de Bela, es decir, Soar. Estos 5 reyes se unieron en el valle de Sidim, es decir, el Mar Muerto. Durante 12 años habían estado sometidos a Kedorlaomer, pero en el 13º año se rebelaron. En el 14º año, Kedorlaomer y los reyes aliados con él salieron y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabekiriataim y a los oreos en el monte Seir hasta el Parán junto al desierto. Luego regresaron y fueron a En-Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, así como el territorio de los amorreos que vivían en Hazezón Tamar. Entonces, los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Bela, es decir, Zoar, marcharon y se prepararon para la batalla en el valle de Sidim contra ellos, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar, 4 reyes contra 5. Ahora bien, el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huían, algunos cayeron en ellos, y los demás huyeron a las colinas. Los 4 reyes victoriosos se apoderaron de todas las posesiones de Sodoma y Gomorra, y de todos sus víveres, y se fueron. También se llevaron a Lot, el sobrino de Abram, y sus posesiones, ya que Lot vivía en Sodoma. Uno de los que escaparon fue a ver a Abram el hebreo y le contó lo sucedido. Abram vivía cerca del gran árbol de Mamre, el amorreo, que era hermano de Escol y Aner, ambos aliados de Abram. Cuando Abram oyó que su pariente Lot había sido hecho prisionero, reunió a 318 de sus hombres entrenados, nacidos en su casa, y persiguió a los reyes hasta Dan. Cayó sobre ellos por la noche con sus siervos y los derrotó, persiguiéndolos hasta Joba, al norte de Damasco. Abram recuperó todas las posesiones que se habían llevado, y también a su pariente Lot y sus posesiones, junto con las mujeres y el resto del pueblo. Después de que Abram regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes aliados con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Bendijo a Abram diciendo: Bendito sea Abram por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Entonces Abram le dio la 10ª parte de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abram: Dame la gente y quédate con las posesiones. Pero Abram respondió: He jurado solemnemente al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni una correa de sandalia de nada de lo que te pertenece. No quiero que digas: Yo hice rico a Abram. No aceptaré nada más que lo que mis hombres ya han comido y la parte que les corresponde a los hombres que vinieron conmigo, Aner, Escol y Mamre, que ellos se queden con su parte. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abram en una visión: No temas, Abram, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Pero Abram dijo: Señor soberano, ¿de qué me sirve todo esto si no tengo hijos? El heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Y añadió: No me has dado hijos, así que un sirviente de mi casa será mi heredero. Entonces la palabra del Señor vino a él: Este hombre no será tu heredero, sino que un hijo tuyo será quien te herede. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Y añadió: Así de numerosa será tu descendencia. Abram creyó al Señor, y esto le fue contado por justicia. El Señor le dijo: Yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en posesión. Pero Abram dijo: Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que la poseeré? Él respondió: Tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y una paloma joven. Abram se los trajo, los partió por la mitad y colocó cada mitad frente a la otra. Las aves, sin embargo, no las partió.
Las aves de rapiña bajaron sobre los cadáveres, pero Abram las ahuyentó. Al caer la tarde, un profundo sueño cayó sobre Abram y un gran y aterrador oscurecimiento se apoderó de él. Entonces el Señor le dijo: «Debes saber con certeza que tus descendientes vivirán en tierra extranjera. Allí serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo juzgaré a la nación, a la que sirvan como esclavos, y después saldrán con grandes riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y a una edad muy avanzada. Serás sepultado después de una larga vida. En la 4ª generación volverán aquí, porque la maldad de los amorreos aún no ha llegado a su colmo. Cuando el sol se puso y la oscuridad se cernió, apareció un horno humeante y una antorcha encendida que pasó entre las mitades de los animales. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abram y dijo: «A tu descendencia le he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos». Sarai, la esposa de Abram, no le había dado hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Un día Sarai le dijo a Abram: «El Señor me ha impedido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá pueda tener hijos a través de ella». Y Abram estuvo de acuerdo con lo que Sarai dijo. Así que Sarai, la esposa de Abram, tomó a su sierva egipcia Agar y se la dio a Abram como esposa. Esto sucedió después de que Abram hubiera vivido 10 años en la tierra de Canaán. Abram se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a menospreciar a su ama. Entonces Sarai se quejó a Abram: «Tú tienes la culpa de la manera en que me está tratando. Yo misma te di a mi sierva como esposa, y ahora que está embarazada me menosprecia. Que el Señor juzgue entre nosotros». «Muy bien», respondió Abram. «Tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que mejor te parezca». Entonces Sarai trató a Agar con tanta dureza que ella huyó. El ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto. Era el manantial que está en el camino de Shur. Y él le dijo: «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». «Estoy huyendo de mi ama Sarai», respondió ella. Entonces el ángel del Señor le dijo: «Vuelve con tu ama y sométete a ella». El ángel del Señor añadió: «Multiplicaré tanto tu descendencia que será incontable». Y continuó: «Estás embarazada y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Él será un hombre indomable como un burro salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él. Vivirá en hostilidad hacia todos sus hermanos». Agar dio al Señor, que le había hablado, el nombre de «Tú eres el Dios que me ve», porque dijo: «He visto aquí al que me ve». Por eso al pozo se le llama Bir Lahai Roi. Se encuentra entre Cades y Bered. Agar le dio un hijo a Abram, y Abram llamó al niño Ismael. Abram tenía 86 años cuando nació Ismael. Cuando Abram tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso, vive bajo mi cuidado y sé intachable. Estableceré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera». Abram se postró rostro en tierra, y Dios le dijo: «Este es mi pacto contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Ya no te llamarás Abram, sino que tu nombre será Abraham, porque te haré padre de muchas naciones. Te haré extraordinariamente fructífero, haré de ti naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto como pacto eterno entre yo y tu descendencia después de ti, generación tras generación, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra donde ahora resides como extranjero, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios». Entonces Dios le dijo a Abraham: «En cuanto a ti, debes guardar mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, generación tras generación. Este es mi pacto, que tú y tu descendencia después de ti deben guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, como señal del pacto entre nosotros. A la edad de 8 días, todo varón que nazca entre ustedes
generación tras generación, será circuncidado, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Deben ser circuncidados tanto el nacido en tu casa como el comprado con tu dinero, para que mi pacto esté marcado en su carne como pacto eterno. El varón incircunciso, el que no haya sido circuncidado en la carne de su prepucio, será eliminado de su pueblo. Ha roto mi pacto. Dios también le dijo a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y ella será madre de naciones. Reyes de pueblos saldrán de ella. Abraham se postró rostro en tierra y se rió y pensó para sí mismo: a un hombre de 100 años le va a nacer un hijo y dará a luz Sara, que tiene 90 años. Entonces Abraham le dijo a Dios: ojalá que Ismael viva bajo tu bendición. Pero Dios dijo: no, Sara tu esposa te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre a Isaac. Estableceré mi pacto con él como pacto eterno para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he escuchado. Lo bendeciré, lo haré fructífero y le daré una descendencia muy numerosa. Será padre de 12 gobernantes y haré de él una gran nación. Pero estableceré mi pacto con Isaac, el hijo que Sara te dará en esta época del año próximo. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se fue. Entonces Abraham tomó a Ismael su hijo, a todos los sirvientes nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero, a todos los varones de su casa, y los circuncidó aquel mismo día, como Dios le había ordenado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, e Ismael su hijo tenía 13 años cuando fue circuncidado. Aquel mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Todos los varones de la casa de Abraham, tanto los nacidos en casa como los comprados con dinero a los extranjeros, fueron circuncidados con él.